Buenas noches, una nueva emisión de Gran Sistema. En los comentarios encontrarán el enlace al programa sin censura subido a la plataforma alternativa. El Gran Sistema 637 está mostrando las garras. Los textos se encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí, contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog del link con link videos. El correo Gran Sistema hotmail.es parece que lo rehabilitaron, pero siguen comunicando con nosotros dos, el de Gmail y el de ProtonMail. Les recuerdo que yo no puedo ver los comentarios que dejan en Odysee. También les recuerdo que Rumble da como visto sobre el programa que se lo ve completo. Y todos los videos también se suben al canal de Telegram, el Gran Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo en el Banco Provincia. Bueno. Supongamos que es como la inmensa mayoría cree, que su voto es el que elige las autoridades, que no hay intervención global, tampoco fraude, todo es transparente como el agua pura. A pesar de los dichos de Yuval Noah Harari, ¿no?, es probable que las elecciones estadounidenses de 2024 sean dirigidas en gran medida por inteligencia artificial. Incluso la inteligencia artificial producirá los discursos políticos. La propaganda en las redes ya no la producirán seres humanos, sino una inteligencia artificial que no estamos preparados para enfrentar. Esto no lo digo yo, sino que lo publicó Despertador de la Matrix. Pero como la gente sigue sin creer, solo nos queda pensar que Harari, vocero del Foro de Davos, es un conspiranoico. También Antonio García Trevijano, luego de la elección española, donde votó solo el 50% del padrón, dijo lo siguiente: si la mayoría de la población se abstiene, tendrá que cambiar este sistema podrido. Mientras sigamos participando en su juego de poder, esto nunca terminará. Y la mafia política seguirá haciendo lo que se da la gana con el pueblo. No echemos más monedas a la máquina para que el juego termine. Trevijano. Sigamos con el análisis. Acá hay solo 3 candidatos que tienen posibilidades, los que determine el frente del curro, Juntos por el cargo y la entrega avanza. No hay más. Así que no jodan con el resto porque es para perder el tiempo. Vamos a analizar uno por uno. Si gana el frente del curro, es donde menos hay que profundizar, ya que como son los que gobiernan, todo va a seguir como hasta ahora. Es decir, siguieron dando en el sistema de coloniaje con China, el reparto indiscriminado de guita y el arreglo con la minoría, tal como lo ordenan las Naciones Unidas. En este último hay un avance. El 1 de junio se reunieron en la EXMA referentes mapuches y funcionarios del gobierno en pos de poner un acuerdo en relación con el conflicto de Villa Mascardi. Según indicó el vocero de la coordinadora Tehuelche Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo. Eso de coordinadora Tehuelche Mapuche es un contrasentido total cuando los mapuches mataron a los tehuelches. Pero no importa, acá todo entra. ¿Quién sostuvo este Carriqueo? Que el encuentro se realizará en un contexto de discusiones que hacen un nuevo pacto social y democrático que tiene que haber en la Argentina. ¿Comienza la secesión? Bueno, les paso un video con el texto del acuerdo. También otra minoría, el LGBT, se ha hecho cargo del avión presidencial.
En caso de Juntos por el Cargo, da la impresión que la candidata es la ex montonera Patricia Bullrich, cuya mayor propuesta es la Agenda 2030 rajatabla. ¿Recuerdan cuando dijo que los que no se ponzoñaban había que ir a buscarlo a su casa por el ejército? Viene de una de las familias responsables de la entrega de la Patagonia. De hecho, los cientos de miles de hectáreas que tiene Benetton se las vendió la inmobiliaria Bullrich. En la foto que van a ver está Mario Santucho, jefe del ERP. No lo puede negar más. Algunos, mirando esa foto, dicen lo siguiente: Carolina Serrano, así se hacía llamar en Montoneros, era una infiltrada de Macera, entregó a sus compañeros. De esa foto, ella es la única que vive. Si tiene gente traidora, a remangarse, nos entrega envuelto para regalo. Más o menos igual piensa que Milei, así que lo que diga de él le calza a ella. En cuanto a la entrega Avanza, lo primero que hay que decir es que se publicó la noticia de que no estaría afiliado al partido. Curioso, ¿no? Vamos conociendo a uno de sus candidatos. Es decir, si el Frente del Curro no gana por cualquiera de los dos lados, se viene una dictadura acorde a lo que quiere el Foro de Davos y la ONU. Lo que tiene de bueno Milei es que nos avisa hacia dónde va a ir. En ese sentido, básicamente lo que queremos avanzar es en una propuesta, en una agenda de apertura, donde claramente mis socios estratégicos, por decirlo de alguna manera, digamos, es el mundo occidental. Es decir, básicamente, donde los grandes paradigmas, digamos, de la sociedad occidental para nosotros son Estados Unidos e Israel. Quiero dejar a Marcelo yo tengo una pregunta más y nada más. Gana usted la presidencia, se toma un avión, se va a Washington, va a la Casa Blanca, va al departamento. Espere, déjeme hacer la pregunta. Pero no es mi primer viaje a Washington. Pero déjeme terminar la pregunta. Supongamos. Mi primer viaje es a Israel. Bueno, Israel. Segundo viaje, va a Washington. Hasta ahora ninguno le preguntó, debe estar acordado en los reportajes, por los dos agujeros negros del presupuesto, y en este orden, las LELIX y los planes. Veo carteles en la calle donde dice que va a demoler el Banco Central. ¿Qué va a hacer con la LELIC? ¿Paga Dios? Cuando la suma, van a ser más o menos unos 7-8 billones de pesos, tomados al 124% anual. Es fundamental saber esto. Ninguno habla de generar trabajo. Entonces, si se saca los planes, tiene quilombo en la calle. Y si no lo saca, es más de lo mismo. Nadie dice que hay que ser rehenes de los planeros, pero solo se puede sacar con trabajo. Salvo que el plan sea ese, y yo creo que sí, provocar el estallido social. La Argentina tiene una impronta que desde 1861 hasta la fecha, 1861 a la fecha y hasta 1936 funcionó. Desde 1861 hasta 1936 funcionó. Una economía mixta entre el Estado y privados prebendarios. Así se fue desarrollando con empresas públicas y privadas. Ningún gobierno tocó el sector estatal y tampoco cortó las prebendas de los privados. Un lento crecimiento que en la década del 70 logró un 3% de desocupación y un 3% de pobreza. De indigencia no se conocía y fabricábamos el 90% de lo que se consumía. En 1976 Martínez Dios, con la deuda externa, prende la mecha, con la que Menem 14 años más tarde rompe definitivamente el status quo. Esto es lo que quiero profundizar hoy, Juntos por el Cargo y la entrega Avanza. La alternativa es seguir la lenta e inexorable decadencia, es decir, la definición perfecta del callejón sin salida. Lo que falta en el país es un proyecto de desarrollo propio, no algo que dependa de afuera, porque eso responde a intereses extranjeros. Argentina, para las potencias, es proveedora de materias primas a bajo costo. Nadie industrializa aquí desde el menemato. Industrialmente nos fuimos achicando y no observo que nadie esté hablando de revertirlo. Hay que sacarse de una vez por todas la venda de los ojos.
Cualquiera de los tres candidatos nos lleva al abismo por diferentes caminos. Dicen que proponemos algo diferente, hablamos de violencia. ¿No la ejercen los candidatos? ¿A dónde nos llevan promoviendo odio, más división y enfrentamientos? Quien escucha a Cristina, a Patricio, a Milei, solo se destila odio, resentimiento y venganza. Pero la violencia la generamos nosotros. Bueno, vamos a hablar del nazismo y el sionismo. Este informe lo hice con investigación propia, valioso aporte de un contacto europeo, un artículo de Darío Breckman y Wikipedia. Esto último, Wikipedia, por el tema de la censura. Algunos se van a sentir tocados, pero contra la historia, la información del siglo XXI no se puede. Lo lamento. Hay gente que confunde y se confunde porque hablo mucho de historia y piensa que de esa forma vivo en el pasado y no entierro nunca a los muertos. Eso es una mirada equivocada. Estoy cansado de decir que el régimen siempre opera de la misma forma porque le dio resultados. ¿Para qué cambiar? Y la contrapartida de ello es que nosotros tropezamos muchas veces con la misma piedra. Si no conocemos y analizamos la historia, nos vamos a comer todos los bizcochos del régimen. Hay que alimentar la mente y el espíritu para generar criterio. En el programa anterior hablé de los vaivenes de la comunidad judía. Ahora vamos a hablar de cómo se generó la Segunda Guerra Mundial y cómo de la misma forma quieren generar la tercera. Me parece que a esta altura se debe estar sobreentendido que el nido de la serpiente es Londres, la City de Londres, la famosa milla cuadrada que tiene su origen en la vieja Babilonia, de la nobleza negra de Venecia, hoy sede del sionismo. Quien no entiende eso, no sigue escuchando. La Primera Guerra Mundial fue la madre de todas las batallas. Allí comenzó a delinearse el mundo tal cual lo conocemos. Terminó con los imperios que venían del medioevo. Comenzó oficialmente con el asesinato, el 28 de julio de 1914, del archiduque Francisco Fernando de Austria, en Sarajevo, la capital de Bosnia. ¿Les suena por ahora? Por un grupo de 6 militantes de la organización revolucionaria Joven Bosnia, grupo juvenil de la organización masona Mano Negra. Y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Cuando se firma la rendición de los alemanes, los alemanes se sorprendieron al ver en la mesa una delegación sionista. La misma era una consecuencia de la declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917, la cual fue una manifestación formal pública del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina, que en ese momento formaba parte del Imperio Otomano, de donde pertenecía el archiduque asesinado. Qué casualidad, ¿no?, que la guerra arranca por ahí. La declaración fue incluida en una carta firmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores al británico Arthur James Balfour y dirigida al barón Lionel Walter Rothschild, un líder de la comunidad judía de Gran Bretaña, para su transmisión a la Federación Sionista Gran Bretaña e Irlanda. Este es el punto inicial de la gestación de la Segunda Guerra. En 1919, el Ejército Provisional Nacional de la República de Weimar comenzó a educar a Adolf Hitler sobre las causas de la guerra y de la derrota, fijando firmemente la leyenda de la puñalada por la espalda en su pensamiento. Sería el propio Ludendorff quien lideraría el fracasado fallido intento de golpe de Estado del 8 y 9 de noviembre de 1923 en Múnich, el famoso Múnich de Múnich, llevado a cabo por miembros del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y por el que fueron procesados y condenados a prisión Adolf Hitler y Rudolf Hess, entre otros dirigentes nazis. Fue Reichswehr el que proveyó al partido nazi sus primeros afiliados, y fue el anciano de 85 años, Paul von Hindenburg, quien nombraría a Hitler canciller de Alemania el 30 de enero de 1933. Hitler, después del putsch de Múnich, en prisión, era visitado por Chamberlain, ministro de Relaciones Exteriores inglés, antes de la guerra. Hitler en prisión vivía muy bien, fue recluido ahí para generarle una imagen, pero además debía estudiar, lo estaban preparando. Recordemos que Chamberlain había esposado hasta la hija del compositor Wagner para germanizarse. Si Hitler sabía del plan o el lavado de cabezas fue demasiado bien hecho, es algo que hay que averiguar buscando otra información.
Hay un libro que voy a citar porque no ha sido refutado luego de 40 años de su edición. La información está en Wikipedia, reitero, Wikipedia, para que vean que no viene de un conspiranoico. El libro se titula El otro lado, la relación secreta entre el nazismo y el sionismo, escrito por Mahmoud Abbas. La tesis central del libro es que el movimiento sionista y sus líderes fueron socios fundamentales de los nazis e igualmente responsables del Holocausto. El revisionismo del Holocausto de Abbas no niega que el Holocausto haya ocurrido o que sea uno de los peores crímenes de la historia. La pregunta que plantea es quién es el culpable de este crimen y que culpar a los nazis es solo la mitad de la verdad. Según Abbas, los sionistas colaboraron en el asesinato de un gran número de judíos europeos para animar al resto a abrazar el sionismo y emigrar a Palestina. El libro hace referencia al acuerdo de Avara, en que el Tercer Reich acordó con la agencia judía facilitar la emigración judía de Alemania al mandato de Palestina. Reitero, esto está sacado de Wikipedia. El acuerdo a Avara, o acuerdo de traslado, fue firmado el 25 de agosto de 1933. Tras 3 meses de conversaciones por la Federación Sionista de Alemania, el Banco Leumi, bajo las órdenes de la Agencia Judía para Israel, una agencia ejecutiva oficial de la entonces Palestina, y las autoridades económicas de Alemania nazi, en lo cual pretendía ayudar a facilitar la emigración de los judíos alemanes a Palestina. El pacto de colaboración entre las autoridades nazis y la principal organización sionista mundial comprometía a los segundos a colaborar con los nazis a cambio de permitir la salida del país de los judíos siempre que fuera con destino a Palestina. Aunque ayudó efectivamente a los judíos a emigrar, los forzó también a dejar la mayor parte de sus posesiones en Alemania antes de partir. Se estipuló, no obstante, que las mismas podrían recuperarse transfiriéndolas a Palestina como bienes de exportación alemanes. Aproximadamente 60.000 judíos emigraron a Palestina bajo este acuerdo, llevándose con ellos $100 millones, casi 2.500 millones de dólares de hoy. En compensación por su reconocimiento oficial como único representante de la comunidad judía, los dirigentes sionistas se ofrecieron para romper el boicot que habían organizado todas las organizaciones judías del mundo, lideradas por las poderosas asociaciones de Estados Unidos y que estaba afectando muy directamente el naciente Reich. También fueron muy activos en los Judenrat, los comités que controlaban los guetos y decidían quién debía ser deportado. Todas las cuestiones fueron negociadas por Eichmann y se probaron en el juicio que fue sometido en Jerusalén. De la otra parte, la firmante fue Golda Meir. El acuerdo se habría firmado en Alejandría y quedó esta moneda como recuerdo. El polémico viaje incluía que los nazis organizaban los viajes de modo que los judíos alemanes llegaban a Palestina en barcos que ondeaban la bandera con la esvástica. Y eso también hay que decirlo, casi la totalidad de los judíos eran askenazí, es decir, de origen tártaro de la antigua Casaria, del Cáucaso Norte, a orilla del Mar Caspio. No tenían origen ni vinculación alguna en Medio Oriente. Por lo tanto, quienes no querían ir a Palestina y pudieron huir, lo hicieron a Holanda e Inglaterra. Estos se entienden bien si observamos que el sionismo es el movimiento de una burguesía que buscaba liberarse de los judíos europeos para calmar la furia antisemita y frenar su creciente participación en los partidos de izquierda. Para establecerse necesitaría el apoyo del imperialismo, que lo colocaría como su gendarme en Medio Oriente. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, los países vencedores impusieron a Alemania en el Tratado de Versalles condiciones económicas humillantes, para que aceptase toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra. Y bajo los términos artículos 231 y 248, Alemania debió desarmarse, realizar importantes concesiones territoriales, que incluía la entrega de la zona del Ruhr, región carbonífera muy importante para el desarrollo industrial, a Francia, y pagar exorbitantes indemnizaciones económicas a los vencedores. Lograron hacer esto luego de que la caída del Kaiser alemán y la derrota de la Revolución Obrera de 1918 gracias a la socialdemocracia alemana. A todo esto hay que sumarle la crisis hiperinflacionaria de 1922, las crisis políticas, la caída de un 40% de los ingresos de divisas luego del crack financiero de 1930, la bajada del nivel de precios de bienes y servicios que deterioraron la industria y los importantes paros obreros durante 1932. En este contexto, las grandes empresas se fueron acercando al partido político con mayores posibilidades de ganar las elecciones.
el Partido Nacional Socialista Alemán, el más anticomunista, para combatir las posibles influencias de la Unión Soviética. El triunfo de los comicios fue de Hitler con 1933 con Hitler como canciller. El empresariado de ese país entraría en una puja interna con el gobierno, ya que Hitler propugnaba la nacionalización como método de control absoluto sobre la economía. Aún así, hay muchos ejemplos de empresarios alemanes que estaban consustanciados con el nuevo régimen. Por eso tuvieron puestos de relevancia en el esquema político y económico de este gobierno. En el caso del banquero Kurt von Schröder, que financiaría gran parte del Partido Nacional Socialista a partir de diciembre de 1932, es uno de ellos. El programa económico del Reich fue diseñado y dirigido por Hermann Sachs, un funcionario que fue primero presidente del Reichsbank y luego ministro de Economía. Si bien no tenía un gran apego por la ideología nazi, movió sus influencias para que Hitler recibiese el apoyo de la gran industria alemana. Como funcionario de la economía desarrolló un plan de estilo keynesiano, en el que la inversión pública y el gasto público se dispararon, todo ello financiado de una forma un tanto particular, gracias a los bonos MEFO, una empresa fantasma que hacía de intermediario entre el Estado y las empresas de armamento, para poder esquivar las restricciones económicas del Tratado de Versalles. Dicha inversión pública crecería entre 1933 y 1935 un 350% y un 800% hasta 1938, mientras que el gasto en armamento se elevó en un 2300%. Estos datos, esos mismos años, estos datos los da Fernando Arancón, docente de la Universidad Complutense de Madrid. En el negocio de la guerra, uno de los empresarios emblemáticos de ese momento fue Ferdinand Porsche, quien además de fabricar en masa un auto barato como Volkswagen, fue durante la guerra cuando diseñó vehículos como el Kübelwagen. Al finalizar la guerra, Porsche estuvo preso en Francia acusado de usar mano de obra esclava en su fábrica. A los 2 años fue puesto en libertad. Otra de las firmas que dieron su apoyo a Hitler fue BMW, que estaba consustanciada con el régimen nazi, inclusive antes del comienzo de la Segunda Guerra. Su aporte al nazismo consistió en fabricar piezas para el funcionamiento de las armas, así como también los sistemas eléctricos de submarinos y fabricación de motores de avión. La fábrica Ford sacó tajada de la mano de obra esclava con algunas fábricas en Renania. En este caso, su dueño, el norteamericano Henry Ford, fue un militante antisemita que culpaba a los judíos de las penurias económicas de Alemania. Los relevamientos históricos dan cuenta de la gran estima que se tenían Ford y Hitler. La relación era tan profunda que en 1938 se regaló al magnate americano la Gran Cruz del Águila de ese país, la condecoración más alta que un extranjero podía recibir del régimen nazi. El consorcio IG Farben, cuyos integrantes principales eran Bayer por Alemania y Standard Oil por Estados Unidos, hegemonizaban en ese momento casi todo el sector químico. Instalaron una fábrica en Auschwitz. En ese sentido, establecimientos como Siemens o Krupp hicieron lo mismo. Ese consorcio participó en la fabricación de Class Ciclón B y era presidido por el arquitecto Albert Speer, también nombrado ministro de Armamento, otro que no fue ahorcado luego del juicio en Nuremberg y falleció en 1981. En el contexto de la guerra, la popular marca deportiva a nivel mundial Adidas reinventó su negocio al fabricar vestimenta para el ejército y lanzagranadas Panzertreck. Siempre que dijo que el capital no tiene fronteras y que negocios son negocios. Por eso el tema del armamentismo y la esclavitud no es exclusivamente de Alemania. General Motors compró la marca Opel antes de la guerra y a pesar del enfrentamiento entre Estados Unidos y Alemania lo siguió fabricando desde la ciudad de Colonia. Otro de los que recibió la Gran Cruz del Águila fue Thomas Watson, fundador de la empresa informática IBM, por su aporte en el diseño de automatizar la destrucción de la vida humana con precisión matemática. Cuando Hitler subió al poder, su objetivo era la identificación de unos 600.000 judíos alemanes. Esto no se hubiese podido realizar sin un mecanismo preciso de relevamiento de datos en registros municipales, religiosos y gubernamentales de toda Alemania y luego de toda Europa. El aporte de IBM fue fundamental para que el régimen pudiera realizar esta tarea. Dentro del rubro alimenticio aparece la empresa Nestlé, quien además de girar fondos para partidos fascistas de Suiza y otros lugares del mundo, empleó miles de prisioneros para su producción.
En el año 2000, esta empresa tuvo que solventar 10 millones de euros como resarcimiento a las víctimas que para ellos trabajaron. Coca-Cola fue otra de las empresas que estaban en ambos lados del mostrador. La afamada compañía de bebidas no pudo comercializar su producto en ese país, por lo que creó la marca Fanta, vendida en ese momento únicamente en Alemania. Se calcula que solo en 1943 vendieron alrededor de allí de 3 millones de cajas. En la medida que la guerra avanzaba, muchos prisioneros de guerra eran enviados a Alemania como mano de obra esclava. Las empresas que estaban asentadas en el país, tanto alemanas como extranjeras, fueron beneficiadas por este tipo de mano de obra que tenía que trabajar en forma ilimitada, incluso hasta morir. Cuando culminó la guerra, las mismas empresas que apoyaron el régimen nazi intentaron convencer a los países vencedores sobre el rol fundamental que tenían en la reconstrucción alemana. Los aliados no solamente borraron ese pasado oscuro de estas corporaciones, sino que además reconstruyeron y pusieron en funcionamiento de nuevo las fábricas. Uno de los empresarios emblemáticos del Reich fue Hermann Sachs, colocado ahí por la Reserva Federal luego de la hiperinflación de 1922. Con la ayuda de los banqueros de la Reserva, frenó el desplome de la moneda alemana y a cambio hizo la concesión de que pudieran formar parte del Consejo Central del Reichsbank 7 extranjeros. Allí apareció la recesión y toda su secuela. En 1930 había 3,5 millones de desocupados. No obstante, Alemania seguía obsequiando tecnología a la Unión Soviética para la construcción de material de guerra. Sachs renunció en 1930, en 1931 cerró la banca de Nat y la bolsa de valores. Regía la economía libre, la importación arruinó a los agricultores alemanes que huían a las ciudades. La flota mercante tenía 303 barcos sin nativos por falta de fletes, había desabastecimiento, los salarios bajaban y la desocupación aumentó a 7 millones, 50%. En ese contexto asume Hitler, quien lo nombra nuevamente presidente del Reichsbank y luego Ministerio de Economía a Hermann Sachs en 1934. Durante el juicio de Nuremberg, Hermann Sachs afirmó que el Reich estuvo, desde su creación hasta el fin del conflicto, soportado económicamente por 2 empresas americanas, Ford y General Motors. Fue absuelto y liberado en 1946. Un resumen de la más importante colaboración del Reich puede ser este. La Opel pertenecía a General Motors y operaba con depósitos físicos y económicos desde Suiza. Kodak producía las mechas de las bombas aéreas, todos utilizando la mano de obra de los prisioneros. La Coca-Cola en Colonia proveía Fanta para el ejército alemán. Standard Oil, a través de empresas descentralizadas, proveía combustible y goma sintética para los delegados B1 y B2, hasta 30 días antes de la rendición. IBM tenía bajo control los archivos de deportación y hasta sincronizaba el transporte con los trenes a los campos de concentración. JP Morgan, en esa época Chase National Bank, les proveía dólares y hacía sus transacciones financieras al exterior. Hasta la Allianz aseguraba la vida y bienes de los guardias de los campos de concentración. Con todo esto, si aún siguen pensando que las guerras son los enfrentamientos entre dos ideologías, es que no entienden nada. No es una guerra, es algo así como un partido de fútbol, y muchos fatigan al entenderlo. Es un incidente creado para durar, hasta que Europa primero y el mundo después sean destruidos moral y económicamente. Con toda la tecnología que actualmente existe en el campo militar, ¿le parece lógico que hoy se luche con tácticas de trinchera de la Primera Guerra? ¿No se dan cuenta que han desmantelado y apilado una infinidad de cacharros viejos y lo que en realidad no tienen son soldados? ¿Que han montado una moledora de carne funcional al abatimiento de machos reproductores, a la vez que el desarmadero de órganos alimenta cada vez más? ¿Que la Rusia aislada y exacta acaba de entrar entre las 10 principales economías del mundo? ¿Que las corporaciones del mundo de la finanza están de fiesta en las bolsas? Todos los que participan son engranajes. ¿No entienden que se trata de una consolidación de mercados productivos y de recursos naturales y que no hay nación del mundo que no tenga políticos pagados por ellos? ¿Que se han comprado y filtrado a todas las instituciones? ¿Que los medios de comunicación a red unificada son los dueños de la narración más absurda y obligatoria? La supuesta guerra tiene que durar sí o sí. Han apagado Medio Oriente con 2 o 3 movidas.
La TV les muestra a Assad recibiendo a Arabia Saudita sonriente con Bin Salman, o las bases chino-rusas en su país. El teatro continúa para Occidente, para que no se den cuenta que han muerto. Si en países musulmanes orientales o africanos se habla de la ponzoña, se cagan de risa. ¿Qué personaje del mundo político les parece un estadista? Aconsejo un libro, Gobernar para el Caos. ¿Saben qué distancia hay entre España e Italia? ¿Saben que en Italia la Unión Europea ha apenas sugerido destruir todas las represas de agua y que eso es lo que han hecho en España hace 1 año y medio y Italia todavía no lo saben? Lorenzo Pacini, un reconocido profesor universitario italiano que estaba al frente de 36 cátedras y coordinador académico de la Universidad de Medicina, fue echado por orden de un funcionario norteamericano por los conceptos emitidos en una conferencia internacional sobre la multipolaridad. El funcionario de la embajada amenazó al rector con retirar las bolsas de estudio de los alumnos norteamericanos que concurren a ella. Le dieron 1 semana para cerrar sus clases. Retiro un concepto verificable. Simplemente estudiando la historia. Los imperios, cuando están cayendo, sacrifican sus colonias. Este asunto no es más que una distracción. La serpiente está cambiando la piel y necesitan que nadie se dé cuenta. ¿A quién cree que les debe cada país de Occidente un vagón de guita? Miren, porque la historia es importante. Podrían seguir desmontando ignorantes y fanáticos, pero deberías hacerle presente que en las guerras están quienes la luchan y quienes se enriquecen con ella. Generalmente de ambos lados, los mismos de siempre. ¿Qué pasa con la guerra de Ucrania? Boris Johnson, el artífice británico de la guerra de Ucrania e ideólogo de la ley de Zelensky que penaliza los tratados de paz, vuela a Estados Unidos financiado por el clan Bush y Clinton para hacer de los Estados Unidos un baluarte de soporte de la guerra contra Rusia, según declara. Entre los asistentes al evento, innumerables exfuncionarios de la administración Trump. Traidores o no, no se sabe. La estrategia es el apoyo a DeSantis. Se reúne todo el Estado profundo y sus financiadores. Los ingleses van directamente a tomar los mandos en Estados Unidos. Johnson y su equipo tienen que asegurarse de cambiar la realidad política social americana, que no quiere meterse el 100% en la guerra. El hecho de que la plana de operativa británica sea llamada en auxilio por el Estado profundo me da la sensación de que algo no les está saliendo bien, más allá de los recursos monstruosos que están moviendo. Percibo cierta aceleración en el programa. Van adelante sin explotar en profundidad las operaciones que meten en campo. Sería de analizar y descubrir qué cosa les ha fallado. Porque la Agenda 2030 es la reducción de la población a través del fomento de la ideología de género, del aborto y de la eutanasia. Es el rechazo a la tradición, es la eliminación de fronteras, es el fin de la soberanía de las naciones, es la demonización de la carne y el fomento de consumo de insectos. Son restricciones a la movilidad, es la ciudad de los 15 minutos, es la prohibición de explorar y explotar nuestros recursos naturales y, por tanto, la imposibilidad de alcanzar la soberanía alimentaria y la soberanía energética. Es la prohibición del diésel, es el fanatismo climático que hace inviable la rentabilidad de las explotaciones agroganaderas, es la destrucción de presas y de embalses. Sí, la destrucción de presas y de embalses. Es el lobo campando a sus anchas, es el monte invadiendo la dehesa, es matarnos de sed y de hambre, es la dependencia, la sumisión y el totalitarismo en estado puro. La Agenda 2030 no es la protección del planeta, es la privatización de todos los recursos naturales para hacerlos inaccesibles. La Agenda 2030 es una auténtica inmoralidad. No apoyaré. En la región norte de Chile se registra una alta contaminación en el aire desde la semana pasada. Las autoridades lo adjudican a las plantas industriales de la zona. Cientos de personas han presentado estos síntomas: dolor de cabeza como latigazos o golpes, vértigo, náuseas, sangrado nasal, insuficiencia respiratoria y puede ocurrir la muerte en pocos minutos. Son los síntomas de envenenamiento con compuestos saturados o dióxido de azufre.
A su vez, el dióxido de azufre en contacto con el agua, nube, llovizna, agua del suelo, se transforma en ácido sulfúrico, conocido como lluvia ácida. El olor que se siente es un olor a gas raro. También se afectan las mucosas, irritación ocular y labial. Cientos de pájaros muertos aparecen en la playa chilena y formó Reuters. En Santa Fe y Entre Ríos, cientos de personas están reportando estos síntomas. Las vacas mueren repentinamente y los alambrados se oxidan. Los árboles frutales se secan y presentan un polvo blanco amarillento en sus hojas. Hemos visto en el día de ayer 3 aviones rociando la atmósfera sobre Santa Fe. Incluso hacían maniobras raras, uno volaba abajo de los otros. No sabemos con exactitud qué tipo de compuestos están rociando, pero todo indica que a los centrales que ya están fumigando han agregado un compuesto como el dióxido de azufre o muy similar. Esto explicaría también el brote de dengue ocurrido y el actual brote de bronquiolitis y cuadros respiratorios en niños. Recomendamos no exponer los niños al exterior estos días. Comencemos a preocuparnos en serio. China podría arrebatarle a Ghana sus recursos minerales eléctricos por una serie de préstamos impagos. El Fondo Monetario reveló en detalles de cómo los 4 créditos garantizados de Beijing han expuesto al país a la posibilidad de perder parte de sus ingresos. Argentina tiene deuda con China por swap de divisas. El organismo indicó que esto podría suceder porque el gobierno de Ghana corre el riesgo de no poder pagar 4 préstamos que adquirió el régimen chino y que garantizó con los recursos minerales y la venta de electricidad de Ghana. Para Ghana, los préstamos chinos han sido una fuente de financiación fiable para grandes proyectos desde el año 2000. En 2 décadas han acumulado cerca de 5.000 millones, 5.000, escuchen, de al menos 41 préstamos chinos. Pero sigamos. En noviembre de 2020, Zambia se convirtió en el primer gobierno de África en dejar de pagar sus deudas debido a la pandemia de coronavirus de Wuhan. El golpe de la pandemia en la economía de Zambia se produjo después de años de deuda en espiral debido a la caída de los precios del cobre, su exportación de minerales cruciales, y porque Zambia derrochó sumas titánicas en proyectos de infraestructura bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Al igual que muchos otros estados clientes de la granja y la ruta, a Zambia le resultó difícil obtener préstamos de otra fuente, porque sus préstamos chinos eran secretos y los términos de pago eran opacos. Y otros prestamistas son reacios a involucrarse con los países de la Franja y la Ruta, porque temen que los enormes préstamos de China tengan prioridad de pago sobre los otros demás acreedores. Tomen memoria de eso. Los proyectos de la Franja y la Ruta de Zambia estuvieron plagados de corrupción y tuvieron un bajo rendimiento en cuanto a ingresos, lo que preparó a la nación africana para una dura caída durante la pandemia de coronavirus. China no fue receptiva de las súplicas de Zambia para la reestructuración de la deuda y se volvió francamente hostil con Estados Unidos al pedir a Beijing que reconsideraba. Esto publicó Breitbart. Y nuestro ministro de Economía argentino viaja a Shanghái para profundizar el endeudamiento chino con China. Massa busca ampliar el swap chino al Banco Central para aliviar la presión por el pago de importaciones. El gobierno se queda sin reservas y se agota todas las posibilidades para llegar a las elecciones sin una duración caótica. Se habla que va a pedir 20.000 millones. Y escuchen vos que en Ghana el esperante que tienen por 5.000 millones. Y Massa va a pedir 20.000 millones. Esto ubicó La Derecha Diario. Y ojo con esto acá. La resolución general de la FIP número 5336/23, obligatoriedad de entregar datos biométricos al gobierno. El registro de los datos biométricos es un procedimiento obligatorio destinado a facilitar y garantizar la correcta identificación de las características únicas de cada persona. ¿Para qué si las huellas digitales cumplen el mismo objetivo? Los datos biométricos de las personas combinados con una base de datos adulterada pueden servir para la construcción de pruebas falsas que permiten luego acusar a alguien de haber cometido un delito, explicó a Tela, el ingeniero especializado en comunicaciones y perito de la justicia federal, Ariel Garbatz. Tener la cara de alguien asociada a un día, a una hora y un lugar determinado y a su vez vinculada a las caras de otras personas puede servir para ahorrar un carpetazo e inventar un delito que no fue cometido, planteó el profesor universitario y gráfico.
graficó: adultero la base de datos y te ubico en forma biométrica en una zona donde no estuviste y se cometió un delito, y además se presentó la información a un juez. La prueba del delito es la base de datos que no fue destruida, explicó el diálogo a Telam, un perito de la Justicia Federal. Al agregar sobre las irregularidades en el uso del sistema de reconocimiento facial de prófugos de gobierno porteño, que accedió a datos de personas que no estaban siendo buscadas. El gobierno porteño fue denunciado por el uso de datos biométricos sin justificación racional. La presentación judicial fue realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que acusó de violación de secretos a las autoridades de la ciudad. Ahí tiene un candidato que representa el partido que dice manifestarse por la libertad. La futura guerra. Las fuerzas de Kosovo ocupan municipios serbios. El presidente de Serbia, Vučić, renuncia como jefe del partido gobernante. La policía albanesa choca con los manifestantes serbios utilizando gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento. Las fuerzas de Kosovo trasladan vehículos blindados a Uzbekán mientras los serbios se levantan barricadas. Se informa que el edificio de la administración local ha sido incautado y hay víctimas. La policía albanesa destruye las barricadas serbias. El secretario general de la OTAN llamó a las autoridades de Kosovo a evitar la desestabilización. Estados Unidos representa a Kosovo por la escalada de tensiones. Serbia pone al ejército en alerta. La misión KFOR, encabezada por la OTAN, está siguiendo de cerca la situación en el norte de Kosovo y condena cualquier acción unilateral que pueda conducir a una mayor escalada de las tensiones. Nuestra principal prioridad sigue siendo garantizar un entorno seguro de acuerdo con el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Las fuerzas del contingente de la OTAN en Kosovo han bloqueado el acceso a los edificios de la ciudad del norte de la provincia, donde los serbios protestan desde hace unos días. El presidente serbio Vučić dijo ayer que la situación de Kosovo está empeorando seriamente y acusó al primer ministro de Kosovo, Kurti, quien según Vučić sueña con ser el Zelensky local. Esto publicó CDP Comic. Imagen de enfrentamiento en el norte de Kosovo entre serbios y ocupantes de la OTAN. En Kosovo acontece lo siguiente, una bajada de orejas. En el territorio de Kosovo se encuentra una minoría serbia, a la cual los kosovares han infligido infinidad de vejaciones. Prohibir uso de banderas, anulación del registro del conductor, de patentes de autos y seguros, todo para inflamar los ánimos. En los 4 distritos de Kosovo, donde viven los serbios, se llevaron adelante elecciones. De todo el espectro político, la minoría de procedencia albanesa representa solo el 3%. Y el gobierno ha decidido, a pesar del resultado, que a gobernar serían estos últimos. Cuando la gente protestó en las calles, la policía de Kosovo les abrió fuego. Las tropas OTAN protegieron a los kosovares enviando 700 hombres y unidades mecanizadas en apoyo a Kosovo, diciendo que es para prevenir el terrorismo serbio. Hay un destacamento de la Gendarmería Europea que debería impedir actos de violencia. ¿Qué pasó ese día? Se desplegaron unidades de la policía kosovara pretendiendo someter a la población serbia a controles abusivos. Se despliega la Gendarmería Europea en medio y los policías de Kosovo disparan sobre la población desarmada. La Gendarmería presente en el lugar, lejos de proteger a los serbios, inicia a reprimirlos cuando estos se defienden. El objetivo es atraer a las tropas regulares serbias a invadir Kosovo para proteger la población. La próxima guerra está asegurada.
Estados Unidos prepara a Taiwán para una guerra con China. Un comité de la Cámara de Representantes revela el plan de acción dirigido a preparar a Taiwán para una eventual guerra con el gigante asiático. El comité selecto sobre la competencia estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino de la Cámara de Representantes presentó el miércoles 10 recomendaciones bipartidistas para tomar medidas ante la disputa entre Taiwán y China. El plan de acción de 10 puntos incluye el establecimiento de un arsenal de armas de reserva de guerra para Taiwán y otros aliados del Pacífico, no solamente de Taiwán, similar al arsenal de comando central de Estados Unidos en manos de Israel. La priorización de la guerra de armas para la isla, autorización de control de adquisición por varios años. Las propuestas también exigen fortalecer y distribuir las tropas estadounidenses en toda la región del Indo-Pacífico y expandir el entrenamiento y la coordinación entre los ejércitos estadounidenses y taiwanés. Además de instar el impulso de las ventas de armas a Taiwán, los legisladores señalan las deficiencias en el complejo militar industrial de Estados Unidos y piden el despliegue de más misiles de largo alcance y vehículos no tripulados en el Indo-Pacífico en general. Esto publicó Resumen Latinoamericano ORG. Ex comandante de las Fuerzas Especiales de Australia, Ricardo Bossi, lanza una bomba. Ucrania ha sido el centro de los globalistas durante décadas. La CIA ha estado trabajando en Ucrania durante 70 años. CNTX Cósmic. Éramos pocos. Los talibanes afganos declaran la guerra a Irán después de semanas de tensiones crecientes por los derechos de agua y despliegan armamento pesado cerca de la frontera entre Afganistán e Irán. Múltiples muertos en enfrentamientos. Los intensos combates continúan a lo largo de la frontera con Irán y Afganistán, con informes de hoy que indican que las fuerzas talibanes que utilizan la artillería remolcada estadounidense y otros equipos capturaron un puesto de seguridad fronterizo iraní cerca de la ciudad de Zabol, en la provincia de Baluchistán. Líder talibán Abdul Hamid Khorsani: estamos listos para tomar Irán en 24 horas y nuestros ancianos emiratíes dan permiso para los muyandines. Esto publicó The Insider Paper. Los talibanes están moviendo activamente vehículos blindados, incluidos tanques en la frontera con Irán. Los guardias fronterizos iraníes están pidiendo refuerzos. Los tanques también estaban dirigidos a ellos. La situación se desarrolla en un escenario negativo. Uno de los altos funcionarios talibanes también llegó a la frontera. Fuerzas sustanciales están llegando a la frontera entre Afganistán e Irán desde ambos lados. Los enfrentamientos se prolongan desde hace varios días. Podemos hablar de un conflicto militar con toda la regla. CNTX Cósmic. Esta es la demostración más de cómo se manejan las cosas por el régimen, quién trabaja para cada uno y cómo es la telaraña o el entretejido. Esto publicó cortito de People's Voice, que es la censura según Facebook. Los principios fundamentales de una religión no deben considerarse más o menos aceptables que los de otra, independientemente de si un moderador, probablemente un activista de izquierda de Silicon Valley, está de acuerdo o no. Sin embargo, cuando un cristiano publica la declaración "Jesús murió para que tú pudieras vivir", que es una de las creencias fundamentales del cristianismo, la persona detrás de la publicación se verá acusada de discurso de odio en Facebook. Los manifestantes contra la reforma de las pensiones incendiaron una comisaría en Lyon, Francia. La noche anterior, en Lyon, manifestantes contra la reforma de pensiones incendiaron barricadas, asaltaron la comisaría y la destrozaron. También intentaron ocupar el ayuntamiento. CNT. Vuelve la temporada de incendios. Según los informes, alguien prendió fuego a contenedores de manzanas en una granja de Sunshine en Washington. Hace unas semanas se creía que el fuego se había iniciado intencionalmente apuntando a contenedores de manzanas de madera y plástico. El conteo estimado de contenedores de manzanas envueltos en llamas osciló entre 1.500 y 2.000. La pérdida financiera total del incendio se estimó en más de $1.200.000. CNTX Cósmic.
Holy shit. Un gran incendio destruye una fábrica en Cleveland, Carolina del Norte, Estados Unidos. Un incendio de grandes proporciones arrasó el domingo la histórica oficina central de correos de Manila, Filipinas. El edificio era un monumento neoclásico de casi 100 años de antigüedad. Una fábrica de muebles está ardiendo en un área de aproximadamente 3.000 metros cuadrados en Rizhik, Rusia. La empresa de producción Svoboda de la calle Proselkova se incendió. Una enorme conducta de humo se puede ver desde diferentes puntos de la ciudad. Так она... При таком пожаре одной автоцистерны не хватит даже. Так я говорю. А так вот, если вода заканчивается, где они везут? В гидрантах. Incendio masivo en un edificio en el corazón de Surrey Hill, en Sydney, Australia. Según los informes, el fuego se ha extendido a varias propiedades en la ciudad australiana después de que un edificio colapsara parcialmente. Unos 75 bomberos están combatiendo el incendio. Witnessed that car catching fire, so it was quite a scary scene here on the streets of Surrey Hills. Yes, extremely. I'll just show you, there was just another crash. You can see behind part of the building has come down. Yes, sorry, and right now another part of that building has come down again. Has collapsed. That fire, that blaze is still hugely flammable. That massive fire. It is a very dangerous scene here, Anne. Como esa poesía de un siglo maravilloso. DARPA ya posee la tecnología que permite vincular individuos usando su ADN con una red de control de metal de tipo colmena gestionada por una inteligencia artificial. Afirma que usando interfaces neuronales y conociendo el ADN de sujetos y por medio de microondas, nada de chips, se puede desde leer e insertar pensamientos en un individuo hasta ver lo que esta persona está viendo y sentir lo que está sintiendo. El presidente del Foro de Davos, Klaus Schwab: el mundo ya no estará gobernado por superpotencias como Estados Unidos. El mundo estará en manos de un grupo cada vez más pequeño de grandes corporaciones como BlackRock. Será gobernado, controlado, explotado por un grupo de personas sin lealtad al país, la frontera, la religión o la persona. ¿Te sirve? El último resultado de participación disponible en estas elecciones municipales autónomas es del 51%. Casi la mitad del pueblo español no ha participado, aún con la más alta polarización partidocrática del país y el falseo masivo de votos por correo. A los partidos les preocupan sus votos, pero el sistema les preocupa muchísimo más estos datos. El zar del clima, el demócrata John Kerry, pide a los agricultores norteamericanos que dejen de cultivar alimentos para cumplir con los objetivos del cero carbono de Biden para reducir las emisiones. Kerry advirtió que las vidas dependen de que los agricultores cesen sus operaciones de cultivo de alimentos. Disclose TV. Así que la vida depende de que no que sea alimento. Pero fíjate esto, escuchen esto. Investigadores en Japón están a punto de crear óvulos y espermatozoides humanos desde cero en el laboratorio, que se desarrollarán en un útero artificial, según el profesor Kazukido Hayashi de la Universidad de Kyushu. Pero hay problemas éticos porque entonces las mujeres de cualquier edad podrán tener hijos.
los padres pueden querer darle al niño ciertos rasgos mediante la medición de genes. El doctor Ayasi y su equipo también crearon 7 ratones con 2 padres biológicos masculinos. Ser capaz de generar espermatozoides y óvulos para personas infértiles, por ejemplo, a partir de uno de sus glóbulos, pero hay cuestiones legales y de seguridad. Al robar el ADN de otra persona puedes tener hijos sin su consentimiento, etc. En síntesis, los padres ya no son necesarios. La presidenta de Eslovaquia, Kaputova, llamó a luchar contra la desinformación. Con motivo de la apertura de la conferencia Globsec, este año el presidente eslovaco criticó la visión de la oposición sobre el conflicto ucraniano. Aquellos que cometieron delitos serán llevados a la justicia. Nuestros oponentes creen que con suficiente tiempo y un alto nivel de desinformación, la opinión pública en los países cambiará y los gobiernos se unirán en esta dirección. Y agregó que los extremistas usan los derechos democráticos contra la democracia misma. Según ella, la libertad de expresión es un importante derecho democrático que se utiliza para difundir información errónea y odio. Necesitamos considerar la efectividad de nuestra regulación a nivel europeo y nacional y estar preparados para fortalecerla. A nivel global necesitamos aumentar la responsabilidad de los dueños de las plataformas y redes sociales en lo que respecta al contenido, agregó. Censura por todos lados, lo único que se habla es de eso. Leyes impactantes y aterradoras en California. Cualquier niño nacido puede ser descartado hasta que tenga 28 días de edad. Y la ley no responsabilizará a quienes lo hagan. Y promoverá y aumentará con las drogas anti-envejecimiento. Despertador de la Matrix. En muchos países, en todos los continentes, están habiendo manifestaciones contra el cambio climático. Los australianos tiemblan durante el mayo más frío de la historia, a medida que las temperaturas caen en todo el país. Maylon Lane. Álvaro Bilbao, uno de los mayores expertos en cerebro infantil, autor, entre muchos otros libros, de El cerebro de los niños explicado a los padres, ha dicho lo siguiente. Escuchen bien. Estamos ante la primera generación de hijos menos inteligentes que sus padres. Xi Jinping pide a los máximos responsables de seguridad nacional de China que se preparen para los peores escenarios. Cero gente. El gobierno irlandés le pide al campo sacrificar 200.000 vacas para reducir las emisiones y cumplir con la Agenda 2030. La derecha diario. Y esto va para España y el resto de Europa. Y nada de tiempo a todos. Instalando volardos para controlar la circulación de autos en las ciudades de 15 minutos. No podrás salir de tu ciudad y si te desgenias para salir, aunque sea en bicicleta o andando, se te desactivará la tarjeta de tu dinero digital. Despertador de la Matrix. Veamos la volada. Vamos a terminar. Voto en derecha. Publicado por Antena 3 de España. Margallo, eurodiputado y uno de los pesos pesados del Partido Popular, dijo lo siguiente: somos profundamente europeístas, no somos soberanistas, creemos en el cambio climático, en la Agenda 2030, en el Pacto contra la Pobreza, etc. Es decir, la misma mierda, pero de otro color. Aquellos que estamos en la verdadera resistencia, soportamos la presión del régimen como ninguno. Nos matan, nos desaparecen, nos meten en la cárcel o en un manicomio. Lo que más preocupa es la indolencia del resto. Estamos solos, cada cual con su propia cruz, y cada uno del resto con sus propios problemas. Encima nos critican, en vez de apuntar a quienes los engañan y arremeten contra nosotros. Será porque los otros no le dan bola y tienen recursos para cagarse de risa. ¿Cuántos lloraron o recuerdan a lo que ya el régimen sacó del medio? Esta es la vida cruel que debemos llevar. Y la verdad, muchas veces me pregunté el motivo de nuestra existencia.
Lo que obtengo como respuesta es que fuimos siempre los mismos, que cuestionamos el régimen por razones políticas, por sentido de pertenencia, del lugar donde nacimos. Entonces, cuando se presentan otras batallas, como conocemos el enemigo, no tragamos ninguna píldora. Pero hoy no somos los mismos en cantidad, somos menos. Porque muchos, cuando la lucha excedía la bandera y el himno, no comprendieron el nuevo escenario. Con la ponzoña, varios le dieron vuelta a la cara y con el cambio climático aumenta la cifra. Yo no creo en los predestinados, es muy simplista. Creo en la inquietud, la desconfianza, informarse, sentido de pertenencia. Eso viene con cada uno. Lo otro es para explicar lo inexplicable y conformarse. A esta altura de los acontecimientos y observando el avance a paso redoblado del régimen, estoy convencido que los equivocados fuimos nosotros. En estos últimos años hemos predicado en el desierto. Algunos se despertaron por un solo tema. Ya no quedan energías para despertarles si el régimen todos los días nos presenta algo nuevo. Nos equivocamos, cometimos un grave error. Estamos fichados en la primera fila de combate sin retaguardia. Ya no hay vuelta para atrás. Solo hay que esperar el desenlace. Buenas noches.